Hola, amigos de conocimiento, soy FPI, el falso profeta de la ignorancia. Este como tal, antes que nada decirles, no es un regreso, porque pues yo sigo todavía en el internado, me falta mes y medio para terminar aproximadamente, y estoy de hecho en la etapa más pesada, que es la rotación de ginecología y obstetricia. Pero bueno, eso digamos que no es el asunto del video. Bueno, este caso sería un video podcast, creo que es el cuarto o el quinto, no tengo ni la más puta idea. Pero es algo muy preocupante que he estado viendo a lo largo de todo este año y que ahorita acaba de, digamos que de hacerse más presente con la noticia que acaba de dar el domingo. Bueno, antes que nada, yo me imagino que ya todos o la mayoría ya están enterados del golpe de Estado, porque a fin de cuentas fue un golpe de Estado que se suscitó en Bolivia, donde el ejército propició a que Evo Morales renunciara a su cargo. Muchos estarían a favor porque ahorita hay mucho pinche derechairo resentido, estúpido, a que hayan hecho esto, porque al güey lo empezaron a considerar un dictador por tener un periodo de 14 años de presidencia. Pero antes que nada quiero aclarar algunos detalles respecto a eso. En primer lugar, todos los que somos de México, o los que son de Estados Unidos, de Argentina, me parece también que no tienen esa política, o de Canadá, o países de ese tipo, donde la reelección está prohibida porque se ha visto como un procedimiento antidemocrático, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos es una estupidez porque de hecho ellos reeligen una vez a su presidente. eh, no están acostumbrados a que los presidentes puedan tener varias reelecciones en otras partes del mundo, donde en la Constitución no se habla nada al respecto o incluso es algo legal que los presidentes puedan reelegirse, siempre y cuando sea por la vía democrática. Entonces, desde ahí tenemos que entender lo siguiente. La mayoría de la gente que está opinando a nivel mundial, al menos los de habla hispana y habla inglesa, especialmente mexicanos, no tienen ni la más puta idea de cómo se maneja la política, en primer lugar de Bolivia y en segundo lugar de cualquier otro pinche país. Es más, ni siquiera saben cómo se maneja la política del mismo México. Y se ponen a opinar pendejadas por lo que se les quedó de lo poco que pudieron haber aprendido en sus clases de historia de la primaria. Que la reelección es mala, es del diablo y propicia dictaduras. No, no es eso. Una dictadura, entendámoslo, es un gobierno que se instaura por el poder mediante la fuerza, fuerza mediática, fuerza política, fuerza pública. Se habla de fuerza pública, pues obviamente la represión a nivel militar y la represión a nivel policial. Si a esas vamos, una dictadura no necesariamente tiene que ser un rey o un güey que se haya puesto él solo como gobernante y esté toda su puta vida gobernando. No, aquí mismo en México lo vivimos. Tuvimos una dictadura de 90 años por un bipartidismo de derecha que estuvo bajo el servicio siempre en primera instancia de los intereses de Estados Unidos y de los países de las potencias que conformaban el bloque capitalista durante la Guerra Fría y en segunda instancia por ellos mismos, por su propia pinche ambición que siempre ha caracterizado a la oligarquía política mexicana. Em, Y aunque en teoría hubo elecciones democráticas durante todas esas ocasiones, realmente nunca hubo una transición verdadera de gobierno en ningún momento. Así que en su defecto México vivió también en una dictadura. De hecho se le llamó la dictadura perfecta, porque era la dictadura en la que cada 6 años cambiaban la cara del cabrón que estaba al frente del sistema, donde la dictadura es el sistema. Y eso no lo digo yo, o sea, en todo el mundo se vio México que estaba inmiscuido en esta dictadura perfecta. Incluso, pues, México cumplía todas las condiciones de una dictadura. Represión política, falta, bueno, censura, o falta de libertad de expresión, los medios de comunicación como cuarto poder, teniendo el dominio casi absoluto del colectivo, de la opinión del colectivo, de las masas. em, y también en un plan de estupidización, que súper cabrón, que pues en cierta forma ahorita aún con este nuevo régimen persiste. Y la manipulación precisamente de la información que podía llegar de otras partes del mundo, sobre todo lo que es la propaganda política, etcétera, etcétera. México vivió una dictadura que duró casi 100 años. Solamente que nunca es la gente que no tiene noción de lo que es una dictadura, nunca la llamó dictadura porque siempre cabrían de cara de cabrón.
La dictadura empezó desde 1946 con el gobierno de Miguel Alemán Valdés y termina exactamente el 1 de diciembre del 2018 con la llegada del PG al poder. Imagínense, 90 años de aguantar el mismo pinche sistema que en su momento, digamos, dio estabilidad económica al país, con lo que fue el milagro económico de la posguerra y después lo que fue el desarrollo estabilizador. Pero después de que empezaran a cagarla López Portillo y Miguel de la Madrid, y cuando con demandas de Salinas de Gortari entra el neoliberalismo al sistema nacional, es cuando se empieza a ir todo al carajo, económicamente, porque el modo de vida de las familias en un principio era bueno, en primer lugar porque no había la población que había en ese momento. La población era muy pequeña, digamos, apenas México, por ahí de 1940, 1950, se estaba recuperando de casi 400 años de conflicto. Estamos hablando de la conquista, de las revueltas y levantamientos que hubieron durante toda la colonia, que obviamente en los libros de historia de las primarias no lo mencionan o no lo consideran de relevancia, pero sí hubo levantamientos armados. Tenemos como ejemplo a los dirigentes que era Yanga y Jacinto Canek, por ejemplo. eh, de tantos que hubo durante todos esos 300 años de ocupación española, todo lo que fue la independencia, el México independiente, en sus primeros años, la guerra contra Estados Unidos, las intervenciones militares de otros países, las guerras de reforma, la segunda intervención francesa, el propio porfiriato, que aunque digamos llegó a una estabilidad social el país, pues hubo muchas masacres, muchas matanzas, o si no la gente moría de hambre por las condiciones casi animales de trabajo, la propia Revolución Mexicana y no había pasado mucho lo de la Guerra Cristera y una crisis de hambre que había pasado en el país por ahí de 1934, antes de la llegada del gobierno de Cárdenas. O sea, 400 años, imagínense, de reducir una población que antes era de unos 27 o 28 millones de personas, a reducirla a unas 5 o 6 millones, pues está cabrón. Entonces, pues las poblaciones estaban, digamos, mejor concentradas, la mayoría vivía en la Ciudad de México y el estándar de vida era propicio para poder mantener una población de 5 millones de gentes. Claro, el crecimiento de la población no fue de hecho exponencial como ahorita lo estamos viendo, sino fue un crecimiento gradual, tan así que en su momento el mismo gobierno propició a que las familias tuvieran varios nacimientos, de que tuvieran varios hijos. Yo lo puedo decir en el caso como ejemplo personal, la familia de mi papá. Mi papá eran 8 hijos, o sea, él era el quin- quinto de los 8 hijos. En el caso de mi mamá eran 5 hijos, o sea, era mi mamá y sus hermanos. O sea, estamos hablando de familias que en ese momento se podrían incluso considerar pequeñas. Estamos hablando de por ahí de los 70, fines de los 70, 80. Entonces, ustedes ya se imaginarán cómo estaban las condiciones en cuanto a nivel poblacional y en cuanto a modo de vida, debido a estos programas de estabilidad social que llegaron. No había tanta gente que alimentar, no había tantos problemas en cuanto a la administración de recursos y y no había tanta, por lo mismo no había tantas carencias. Entonces, por eso es que no había como tal algo que pudiera causar una devaluación. Sí, hubo muchos procesos tanto de recesión como de inflación y eso se vio durante todo el desarrollo estabilizador, pero no al punto de llevar al país a una crisis. Entonces, por eso es que en su momento nadie se quejó a nivel económico. A nivel social, pues no tenemos que rascar tanto la historia. Lo vimos con lo que fue la represión de la masacre del 68, el alcodazo del 71, la masacre de médicos que fue anterior a la masacre del 68 y otras muchas otras expresiones de represión política y militar que hubo en el país. Entonces, lo cual propició el nacimiento de guerrillas en todo el territorio nacional. Entonces, estamos viendo que realmente México vivió en una condición de dictadura durante todo ese periodo. Pero obviamente los pendejos que no saben lo que es una pinche dictadura no van a poder emitir una opinión al respecto. ¿Qué pasa con el caso de Evo Morales? El caso de Evo Morales es muy diferente. Evo Morales no llega al poder por medio de las armas. No llega al poder por medio de una imposición mediática o una imposición de una oligarquía. Es de los primeros presidentes que son elegidos en toda la región de lo que es Latinoamérica. Es elegido por el pueblo, o sea, por verdaderas elecciones democráticas. Y en Bolivia no está prohibida la reelección. De hecho,
solamente le habían dado 2 o 3 periodos, me parece. Evo Morales ya no iba a volver a contender, pero el mismo pueblo lo había elegido para hacer, creo usted, no sé si es su tercer o cuarto mandato. Y entonces, pues obviamente, aunque digamos fuera algo contraconstitucional, no puedes también ir en contra de la decisión del pueblo, porque también eso sería anticonstitucional y tendría que hacerse varias reformas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí se incluiría en un cargo de represión, con un comportamiento dictatorial. Bueno, entonces, Evo Morales pasó la misma suerte que pasó Vladimir Putin, el cual también tiene 20 de años en el poder, pero fue elegido de manera democrática por su gente. Pasa el mismo caso que Angela Merkel en Alemania, que es la canciller de Alemania. Pasa el caso como muchos otros gobernantes que están en otras partes del mundo, que son elegidos de manera democrática y que no hay como tal un comportamiento de represión como para que puedas decir, ah, es una dictadura. No. En ningún momento se visualiza que el comportamiento de Evo Morales haya sido una dictadura. Por ejemplo, si lo comparamos con otro gobernante que hubo en la zona, que sería Hugo Chávez de Venezuela, Hugo Chávez de Venezuela sí fue un dictador. ¿Por qué? No estoy diciendo que hubiera sido una mala persona, un mal gobernante, porque de hecho no lo fue, pero fue un dictador porque él sí recurrió a la represión mediática y a la represión militar en muchas ocasiones. Que lo necesitara el país, no me quiero meter en ese detalle, porque si yo diría dentro de mi opinión que sí, ahorita se me van a lanzar todos los pinches golpistas a mentar la madre y a querer chingar a que me tiren la cuenta por promadurista y pendejada y media. Pero si nos ponemos a analizar realmente, Hugo Chávez hizo lo que el PG ahorita no está haciendo, que es tener un control de la oposición. Ok, todos tenemos libertad de expresión, todos tenemos derecho a decir cuanta pendejada se nos ocurra, todos tenemos derecho a ser imbéciles y todos tenemos derecho a omitir una propuesta, ya sea buena o mala, para pues mejorar las condiciones de tu pinche país. Pero una cosa es eso y otra muy diferente es propiciar ataques hacia población civil, otra muy diferente es propiciar, no sé, difamación pública, pedir intervencionismo de otros países para, que arreglen tu situación cuando realmente no es como, en primer lugar, no es como, en cualquier pinche país siempre se ha visto como alta traición el intervencionismo militar extranjero. Y en segundo lugar, no es como que el país esté en una crisis humanitaria, esto lo digo por México, no por el asunto de Venezuela, por México. No es como que el país esté en una crisis humanitaria como para que huevo venga Naciones Unidas o venga X país a jugar a Superman a venir a salvarnos. No, bien lo dijo Lázaro Cárdenas. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención de otras naciones. Cada nación tiene que ser autosuficiente para poder resolver sus problemas. Y es en este caso lo que muchos pendejos que hablan de dictaduras y no saben ni qué madres de política en primer lugar, no entienden. Regresando en la cuestión, digamos, comparación de PG con Hugo Chávez. Hugo Chávez hizo lo que el PG no. Hizo lo que es tener un control, o sea, sí, permitir la libertad de expresión, pero tener un control de la oposición. Porque sabía que la oposición es como un perro mal adiestrado, un perro mal entrenado, pero al fin de cuentas que lo vas a seguir teniendo ahí encadenado. O sea, mientras ese perro no lo entrenes, no lo adiestres, no le pongas correctivos, lo sigues alimentando, lo sigues haciendo bravo, le sigues teniendo amarrado en una cadena, en cualquier momento el pinche perro va a romper la cadena, va a saltar y te va a morder. Ah, sí, o sea, digamos que es una comparación un poco burda que hice, pero es básicamente lo que es una oposición en todos los países latinoamericanos. Sí, las oposiciones en los países latinoamericanos cuando se forman son un pinche chiste. Y hablando de oposiciones de derecha, porque las oposiciones de izquierda se ha visto que las oposiciones de izquierda han sido las mejor organizadas, las de Latinoamérica, comparado incluso con otras oposiciones de izquierda en todo el mundo. Pero las oposiciones de derecha son, digamos que una perfecta aplicación de lo que es la doctrina del shock. O sea, esas pinches oposiciones primero inician como pseudo oposiciones. Nadie los pela, todo el mundo les da risa, las pendejadas que hagan o no, o incluso se puede sentir lástima por ellos. Pero conforme los vas ignorando, no son como la gente que
que tú ignoras y te deja en paz. No, estos güeyes son son bullies de naturaleza. O sea, mientras más los ignoras, más van a estar chingando a la madre, más van a estar chingando a la madre hasta que les hagas caso. Entonces, mientras más uno no les ponga la atención y no les ponga un correctivo, un estate quieto, van a seguir creciendo, 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 ya sea en fuerza, ya sea en poder público o ya sea incluso en influencia, ya tanto mediática como política o en cuanto a conexiones. Ese es el peligro de las oposiciones de derecha latinoamericanas. Y eso se está viendo aquí en México. ¿Qué pasó? Inicia el régimen de AMLO el 1 de diciembre del 2018. De hecho, se puede decir que inició desde que ganó las elecciones, el 1 de julio. Se muere un régimen que vivió casi 500 años en México, desde la colonia hasta la fecha, digámoslo así. O bueno, no es que esté muerto, pero se debilita al punto de que ya no puede ser rescatable por quienes gozaban de este sistema. Em, y empieza a surgir una oposición. En su primer lugar eran pura pinche gente resentida que no quería que este güey ganara por X o Y motivo. La mayoría pura gente de clase media alta que se cree ricos, que obviamente gente de dinero que no tiene una noción de lo que es tener una visión hacia el futuro, invertir o experimentar. Muchos de esos pendejos que se dicen emprendedores y obviamente mucha gente que de hueso colorado seguía los partidos del régimen anteriormente. Y no hablo obviamente de los miembros pertenecientes al partido, de gente de poder que eran miembros del partido, que eso es obvio, sino hablo de gente del vulgo popular. Estamos hablando de gente de clase media baja o incluso clase baja, que por pendejas razones ellos confiaban en el antiguo régimen, confiaban en los gobiernos de los partidos anteriores, del PRI y del PAN y compañía. O sea, me refiero a los otros partidos que realmente no eran una oposición, sino eran unas ramas o vertientes de los partidos antes mencionados. Nadie les hacía caso. A la fecha nadie les hace caso. Hacen sus pinches marchitas ridículas, donde van tal o exageradamente 3,000, 4,000 gentes. Creo que va más gente en un concierto de cualquier güey conocido de la colonia, así se los puedo decir. Este, Empiezan a hacer panfletos, etcétera. Y yo decía, ah, sí, pobres pendejos. El problema es que poco a poco, a cuentagotas, esta pseudoposición va crece y crece y crece y crece y crece. No a niveles exorbitantes como cuando nosotros éramos oposición, o sea, lo que era la oposición de izquierda, que hablábamos de millones, o sea, estábamos hablando de 30, o sea, lo vimos con las votaciones, quienes votaron por el PG fueron 33 millones de personas. No, no hablamos de números exorbitantes, sino hablamos que la forma en cómo va aumentando la oposición es a modo que se van infiltrando en el glebo, en el pensamiento colectivo, van inyectando sus ideas como una infección y empiezan a hacer que la propia gente empiece a dudar y empieza a cambiar de paradigmas, empieza a cambiar de, ¿cómo decirlo? Pues de visión, de ideas. Entonces, cuando pasa esto, tienes ahora una población muy grande, manipulable a tu gusto, en la cual puedes seguir insertando más ideas, más ideas, más presión, y puedas desencadenarla para que hagan acciones que puedan propiciar desde golpes de Estado, pedir intervencionismo militar, guerras civiles, etcétera, 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 etcétera. Esto ha ocurrido antes en varias partes del mundo. De hecho, por pensamientos como estos, por manejos políticos como estos, se da lo que fue la lamentada perestroika en la Unión Soviética. Por todo este procedimiento que le digo. La derecha, o más bien la posición de derecha en México y en otras partes de Latinoamérica es peligrosa no por la cantidad de gente que mueve, sino por la cantidad de gente en la cual puede influir mediáticamente o económicamente. Recuerden que tenemos estas cosas que son las redes sociales que son al fin de cuentas armas de doble filo. Cualquiera puede emitir una opinión y cualquiera puede ser una opinión válida o inválida. Y cualquiera puede comprarte esa opinión o mandarla a la chingada. Pero para la mayoría de la gente es muy fácil repetir como pericos, captar la opinión ajena y aceptarla sin siquiera cuestionarla. Más en esta pinche sociedad postmoderna donde nadie se cuestiona nada que no vaya a ofender sus pendejos sentimientos. Entonces, de ahí partimos, que es
esto que en su momento fue lo que causó la caída de la oposición, bueno, la actual oposición derecha a nivel nacional, es lo que les puede dar el regreso. Porque aprendieron precisamente que por medio de las redes sociales, tú puedes influir, aunque sea de forma negativa, mediáticamente en la gente. No les vas a hacer que cuestionen nada. Tú puedes emitir una opinión a lo pendejo y nadie va a cuestionar nada. Pero si es una opinión que concuerda con lo que tú piensas o que de repente te agarran tu momento de malas, pues ya te ganaron. Ya te compraron, por decirlo de una manera. ¿Por qué creen que tanto Felipe Calderón y el Fox y otros pendejos de la política mexicana del anterior régimen, como sus hijos, andan chingue y chingue y chingue y chingue la madre? Porque saben precisamente eso, saben, no por lo que vayan a decir, porque ellos mismos saben que sus opiniones son una pendejada, son una vasca, no valen ni 3 pesos su pinche opinión. Pero saben que aunque sea por coraje para mentarles la madre, alguien la va a leer. Les van a dar la atención. Y es lo que realmente quieren, que les den atención, que les presten atención. Son bullies. Un bully, ¿qué es lo que busca? Maltrata a X o Y personita para que los demás presten su atención en él. Si nadie prestara su atención y obviamente el que es el bulleado se revela y le parte su madre al bully, pues el güey desde ahí ya pierde toda su velo de inmunidad, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque está en el anonimato. Nadie le va a hacer caso, nadie le va a tener miedo, nadie le va a tener coraje, nadie lo va a considerar alguien importante. No van a tomar su molestia en perder su tiempo en su existencia. Igual, lo mismo pasa con los trolls de internet o con cualquier gente que le guste chingar la madre. Caso contrario, si les prestas atención, aunque sea para mentarles su puta madre, ya están ganando y ellos. Porque lo que querían era eso, llamar tu atención. Porque ya si llaman tu atención, poco a poco, aunque sea de forma negativa, van a irte inyectando ideas, 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 hasta que un punto llegues y digas, quizá y tenga razón este cabrón, si siquiera cuestionarlo. Y es lo que ha pasado con mucha gente que ya ha llamado a nuevos opositores, en este caso de AMLO. Es gente que en sus inicios llegaron, vieron todas las publicaciones de pendejos como Calderón, como Fox, como artistas del espectáculo como el Eugenio Derbez o cualquier pinche influencer pendejo de YouTube como Lucito Comunica, Diego el Mexivergas, no sé, está Justop o todos esos pendejos. Estuvieron chingando a la madre, chingando a la madre, chingando a la madre, chingando a la madre. Y la gente decía, ah, chinga tu madre, estás pendejo, no sabes ni qué es lo que estás diciendo. Esa fue la primera. Pero sigue la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Pero dentro de tanto tu pinche coraje de estar chingue, chingue, chingue esos cabrones que tú sabes que no van a parar. O sea, esa guerra la tienes perdida porque sabes que ellos no van a parar de castrar hasta que precisamente tú les hagas caso. Dentro de tu enojo dices, chance y tiene razón este güey. Y haces precisamente lo que ellos quieren, caer en el juego de la doctrina del shock. La doctrina del shock, entre muchas otras cosas, por cierto, vean este documental, está muy bueno, cae en ese efecto de lo que es tanto la histeria colectiva como lo que es la psicología inversa. Y es lo que ha pasado, que mucha de esta nueva oposición, como se llaman, era gente que originalmente podría estar con AMLO, o que realmente le valía madre la política, o le valía madre esta situación, o esperaba que este gobierno realmente traiga un cambio. Y esto lo vinculamos con situaciones personales, familiares, con lo que te inyectan en las pinches noticias a cada rato, porque al fin de cuentas los medios de comunicación siguen siendo fieles al viejo régimen. Entonces la pinche gente se empieza a emputar y empieza a engrosar las filas. Y es gente que no va a dudar en causar inestabilidad social. Porque toda esa ira que tenían contenida contra la gente que estaba jode, 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 ahora va a ir en contra de lo que, no digo que antes defendieran, pero de lo que podrían darle una oportunidad, que es el nuevo régimen. Por un lado, por el siguiente, vamos a esta situación.
La oligarquía mexicana al menos, bueno, la oposición mexicana al menos, o pseudo oposición, porque por suerte aún todavía no tiene fuerza, pero está muy pocos o muy cerquita de tenerla. Son pocos, son pocas personas, pero es gente muy poderosa o muy peligrosa. Ese es el problema. ¿Por qué anteriormente el viejo régimen no tenía miedo a la oposición que estaba en el país cuando nosotros éramos oposición? Les estoy diciendo que éramos millones, no por decir casi toda la población mexicana estaba en contra de ellos. ¿Por qué no nos tenían miedo? A usted que estamos hablando de 60 millones de personas, por un ejemplo, de las cuales, pues, les das un rifle a todos, no un rifle, aunque sea un pinche machete a todos, güey, ni aunque tuvieras una Gatling o un arma de destrucción masiva, salvo que fuera una bomba nuclear, nos paras a todos, te hacemos un desmadre. ¿Por qué a pesar que dentro de todos estos grupos hubiera gente de dinero, hubiera líderes, líderes campesinos, líderes indígenas, ambientalistas, gente de todas las profesiones, gente de todas las corrientes filosóficas, creencias, artistas, pero verdaderos artistas, cantantes, músicos, actores de calidad, líderes de opinión, etcétera, escritores, dramaturgos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué la antigua oligarquía no nos tenía miedo? A pesar de que éramos muchos. Porque realmente de todos esos muchos, muy pocos, podríamos tener la capacidad o el poder para hacerles frente dentro de su propio juego. Al fin de cuentas, todo esto se maneja como un juego de ajedrez. Muy pocos llegarían a cruzar la línea de matar. Muy pocos llegarían a cruzar la línea de conseguir influencias para poder infiltrarse dentro del círculo anterior. Y ni se diga, ninguno, o digamos muy pocos, pedirían ayuda extranjera. Y aunque la pidieran, no tendrían los medios ni económicos ni cibernéticos, porque esto ya que les digo, esto es una guerra mediática que se mueve más que nada por redes sociales, lo tenían para hacerlo. ¿Y por qué esta derecha? Bueno, no está la derecha, esta oposición de derecha es muy peligrosa, porque se invirtieron los papeles. Ahora es muy poca gente la que se queja. Los pendejos que se quejan y hacen marchas y están mentando madres, la chingada, son la carne de cañón. Saben que nadie va a dar un peso por ellos y a nivel numérico les vamos a partir de su madre. Pero los que están detrás tienen recursos, o sea, dinero, armas, tienen gente preparada y pagada, tienen influencias y ellos no se tientan el corazón por cruzar la línea de joder a los demás, porque lo hicieron por casi 400 años. Nos dieron en la madre por casi 400 años. Ellos ya son expertos en chingar a la gente. Por eso es que ahorita esta pseudoposición se ha vuelto muy peligrosa y es lo que no ha entendido Andrés Manuel. No hacerles caso, en este caso no es una táctica buena a nivel estratégico. Acuérdense que hay un dicho que dice que la venganza es un plato que se come frío. Y ellos están preparando su venganza. Porque al fin de cuentas, como se lo toman tan personal, al fin de cuentas llega a ese punto, su venganza. No sé cómo esté la situación en Bolivia. Hasta donde yo sé no había problemática porque Evo, hasta donde yo sé, nunca hizo nada por reprimir a su pueblo. Lo sacó de la pobreza, del hambre, de la miseria, del analfabetismo. Le dio el lugar que tenían que tener los indígenas en esa zona. E incluso estaba con negociaciones para recuperar territorio marítimo. Porque ustedes saben que Bolivia, algo que siempre les chinga a su madre y le están burlando, es que no tiene territorio marítimo. Pero si nos ponemos a buscar en la historia, no tienen territorio marítimo no porque así hayan sido sus fronteras siempre, como por ejemplo Suiza o Austria, decir un ejemplo. No, sino que ellos no tienen territorio marítimo porque lo perdieron de manera injusta por malas alianzas que hicieron con sus países vecinos, Argentina, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú, que al final de cuentas les quitaron territorio marítimo, su salida al mar. Y Evo estaba al punto de que Bolivia recuperara la salida al mar. Entonces, vean todo este tipo de progresos que había hecho este güey.
parecido a alguien que sí fue un dictador, que fue bueno o malo, no lo sé, porque no es un contexto muy diferente a nivel cultural, pero que también hizo grandes progresos por su pueblo de ser un pueblo que estaba en la mera miseria, lo volvió en la potencia de África. Hasta que los pinches gringos y los franceses llegan con su pendeja democracia y los desmadran. Me refiero a Muammar Gaddafi, el que fue dictador de Libia por 30 años. Y al que mataron como un perro, por cierto. Algo parecido hizo Evo Morales como Muammar Gaddafi, pero él no tuvo que requerir a un golpe militar, no tuvo que requerir represión social, no tuvo que requerir quedarse tanto tiempo. La gente lo eligió. Aquí la situación es que hay intereses de por medio. Hay intereses de por medio en Bolivia, tanto en recursos naturales, porque Bolivia tiene un área que se llama el Salar, que es el área de concentración de sal natural más grande del planeta. Bolivia es de los pocos países que todavía conservan virgen su parte de la selva amazónica. De hecho, es una de las buenas acciones que hizo Bolivia, valiéndole madre ponerse en contra a medio Sudamérica. Él mandó apoyo y solicitó apoyo a Rusia y a China y otros países de Asia para que pararan la pendejada que hizo Bolsonaro de quemar el Amazonas. O sea, se preocupó incluso por la ecología no solamente de su país, sino es la ecología del planeta. Tú quemas el Amazonas, das en la madre a todo el planeta. Nos matas de hambre al menos a la mitad de la población mundial. Aceleras la extinción masiva que ya de por sí ya está encima de nosotros. Y este güey se puede decir que pues fue un héroe porque nadie quiso, o sea, está este idiota de Macron, el centro izquierdo, centro derecha, o sea, es un pinche centralista que está ahorita gobernando Francia. Sí, se la hace de a pedo a Bolsonaro, pero güey, no nada más hacérsela de a pedo. Te vamos a hacer recortes económicos, te vamos a hacer bloqueo económico, bla, bla, bla. Chido, o sea, sí está bien, pero güey, lo que nos importa es que apagues el puto incendio. No, o sea, los pinches bloques económicos me los paso por el pito mientras no hagas la acción que le urge al planeta ahorita. Que salves a la pinche selva amazónica. Y lo que solamente Macron se manejó con palabras de, sí, le vamos a hacer recortes económicos a Perú y a Brasil y bla, bla, bla. Bolivia dijo, madres, vamos a pagar el pinche incendio y que me vale pito que este güey se encabrone. Y fue lo que hizo. Por eso es que ahorita el Amazonas no se quemó en su totalidad. Ahorita nomás dicen que se perdió un 22% de la selva. Y en Bolivia casi no hubo pérdida. Entonces, realmente, ¿cuál es la situación? Tengo las siguientes hipótesis y esto me lo estoy planteando por revisando la historia, la influencia que ha tenido precisamente Estados Unidos y otros países del globo capitalista en el territorio latinoamericano. Lo más probable es que Estados Unidos, tanto por lo que les digo del Salar, la zona amazónica que se quedó virgen, y aparte que es uno de los países con mayor reservas de litio y de uranio en el mundo, quiera esos recursos. Y obviamente van por el pendejo petróleo, obviamente. ¿Y cómo es que puedes estabilizar un país sin necesidad de irlo a invadir? Menos más si no te ha hecho ninguna provocación militar. Sencillo, usas a su propio pueblo, haces una inestabilidad política y ahí le das en la madre al gobierno de tu país que quieres invadir. Es lo que siento que pudo haber pasado con este Evo Morales, que fue lo que le hicieron. Se hizo la misma, le aplicaron la misma del Big Stick o Gran Garrote, que esa se la recontrasaben bien los pinches gringos, como lo que hicieron en su momento hace años con Salvador Allende, solo que no llegaron al punto de matar a matar a Evo como mataron a Salvador Allende. Y quieren hacer lo mismo, imponer un líder militar, pero un líder militar acorde a lo que pide Estados Unidos. Trump, ¿por qué no se ha, digamos, desplegado respecto a esta situación? Una, tiene una propia problemática personal encima de que se lo pueden chingar, de que realmente le está sirviendo como un agente de los intereses de Rusia, hablando dentro de lo que es el juego geopolítico. Y dos, su objetivo es México, no tanto Bolivia. Porque Bolivia, si bien tiene esta gran cantidad de recursos, México fácil tiene como 4 o 5 veces esa cantidad. Aparte que
pues territorial, estratégicamente hablando, pues México es más conveniente por el simple hecho de que es tu pinche vecino, desde ahí. Entonces, digamos que por eso no se ha, digamos, adjudicado esto al respecto. Por eso que nos están diciendo, ay, vamos a apoyar democráticamente al territorio boliviano, como lo que quisieron hacer con Venezuela, de según llevar a fuerzas armadas estadounidenses a Venezuela, por lo del desmadre que hay con Maduro y eso. Por eso no se ha pronunciado a favor o en contra de la situación de Donald Trump. No es pendejo. Es pendejo en muchos aspectos, pero en eso no. Menos porque involucra muchas cuestiones de Estado. Y porque sería aventarse más enemigos de los que ya tiene, incluso dentro de su propio gabinete. Bueno, ¿por qué digo que es una situación alarmante? Porque México y Bolivia eran los únicos países estables de la región. Hablando de religión me refiero a Latinoamérica. ¿Y esto por qué incluye a México? Porque si bien México es un subcontinente aparte, que está aparte de Norteamérica, Centro y Sudamérica, y culturalmente hablando, no tiene nada que ver con América anglosajona, o Angloamérica, como quieren llamarle, que es Estados Unidos, Canadá y Belice, ni con Latinoamérica, que es el resto de los países del continente, pues al fin de cuentas tiene una mayor conexión últimamente gracias a este nuevo régimen, tiene una mayor conexión con la situación latinoamericana que lo que la podría tener con Estados Unidos o Canadá. O, y aparte ya no está tan aislado como en otros años. Está más abierto a lo que pueda ocurrir en Latinoamérica. Por eso digamos que ya México formalmente puede ser parte de lo que es territorio latinoamericano a nivel político y económico hablando, obviamente. Culturalmente, pues sí se nos considera latinoamericanos porque hablamos español, fuimos ocupados por los españoles y hay un chingo de mestizaje, bla, bla, bla. Pero realmente, o sea, a nivel económico y político, México no pertenecía ni a Latinoamérica ni a ningún otro pinche territorio del continente. Era una cosa muy aparte. Y viéndolo, digamos, regresando a este aspecto, no solamente eran los países más estables de la región, sino realmente eran los países más estables del tercer mundo. Entre las buenas o malas decisiones que el PG haya dado o haya tomado en este primer año de gobierno que tiene, eh, han servido para mantener al país estable. Muchos hablan, sí, no ha habido crecimiento económico, sí, esto, sí, lo otro. Pero, güey, tampoco ha habido recesión, tampoco ha habido inflación. Al contrario, se paró lo del desmadre del gasolinazo. Y se establecieron topes en lo que es el costo de la canasta básica, esperando incluso que se bajen los precios de la canasta básica. Han aumentado los salarios, ya ha habido una mejor distribución de la riqueza a nivel en cuestiones empresariales y se ha dado oportunidad a la libre competencia. Cosa que ya no estaba pasando. Aquí en México se estaba dando el neoliberalismo a todo tope y estaba propiciándose mucho la formación de monopolios. Y ya no, ya está, había una verdadera apertura hacia los emprendedores, que son los que andan cagando el palo, que a huevo ellos son los que van a sacar adelante un país. No, pendejo, los emprendedores no van a sacar adelante el país sale adelante gracias a los profesionistas, a los científicos, a los médicos, a los ingenieros. Por ellos un país sale adelante. Actualmente la situación en la que se encuentra el planeta, un país necesita más a los profesionistas incluso que los propios campesinos y obreros. Porque sí, puedes tener de un chingo de campesinos y un chingo de obreros, pero tomando en cuenta que todo ya se está basando en lo que es la tecnología, desarrollo sustentable y eso, ¿de qué sirve que tengas un ejército de campesinos, un ejército de obreros trabajando, por ejemplo, los obreros trabajando a la güey para las mismas empresas que no te van a generar ingresos internos dentro de lo que es tus arcas de la nación? ¿Y para qué sirven tantos campesinos si no tienes cómo educarlos o enseñarles a sembrar bajo los lineamientos ambientales que se requieren actualmente? Y habiendo una mayor y mejor regulación de lo que es los transgénicos y otras chingaderas. Para eso necesitas profesionistas, ingenieros agrónomos, biólogos, etcétera. Entonces, quienes en este momento, en la actualidad, sacan de la miseria un país, no son, ya no ni siquiera la mano de obra como antes, como antaño, que es el principio del capital de Marx, que es la clase obrera, la clase proletaria, obreros y campesinos. Mucho menos lo son los pinches emprendedores, menos que si, digamos, tu emprendimiento es hacer una empresa para, no sé, Ubers, o sea, una competencia para Uber, pues menos.
Quien te saca adelante un pinche país en este momento son los profesionistas. Ya dejémonos de pensamientos tecnócratas. Los tecnócratas no sacan adelante países, los unen. Y lo vimos con México en el sexenio de Peña, que ha sido hasta ahorita el peor de la historia. Entonces, regresando, ¿por qué me desvía esta cuestión económica? Ay, puta madre. Bueno, el punto es que... Ah, sí, ya me acordé por qué me desvié esto. Em, no ha habido recesión económica, no ha habido inflación. Se ha mantenido estable el país. A nivel en cuanto a tensiones geopolíticas de amenazas de guerra y eso, México es en este momento el país más estable y en su momento también lo estaba haciendo Bolivia. Sí, hay mucho descontento. Ajá. Pero eso es por los pinches, insisto, la pseudopoción que está ahí inyectando su puto veneno en el colectivo. En el colectivo. Al punto que mucha gente que estaba a favor de AMLO en un principio, ahora lo repudian como si yo neta estuvieran repudiando al Sancho. Entonces, eh, sí, por eso. Respecto a lo de la situación del hijo de Chapo, fue algo que se salió del control. Algo que se salió muy cabrón de control. ¿Y quién no les dice que los mismos Estados Unidos no armaron esos cabrones para poder causar esa desestabilidad que precisamente la oposición quería, para tener más fuerza? Lo de la muerte de los Levarón, la masacre de los Levarón, sí, que también fueron narcos, pero se sabe que fueron narcos pagados por Estados Unidos. Fue lo que pasó con los Levarón fue lo que en su momento hicieron con Paco Stanley en el 94. Eran los pendejos que todo el mundo les quería dar en su madre, pero buscaban el pretexto específico y estuvieron en el lugar equivocado, a la hora equivocada y en el ojo del huracán. Exactamente que el Paco Stanley. Les contaré un poquito. Para los que, bueno, yo nací bueno, no fue en el 24, fue en el 99, perdón, me pendeje. Bueno, yo que soy nacido en el 95 y que a los 4 o 5 años, bueno, tenía 4 años cuando era el 99 y todavía nos tocó ver televisión abierta porque era muy difícil conseguir televisión por cable. Recordarán que por mucho tiempo, por ahí de julio, tomaron la televisión, en tanto Televisa y TV Azteca, la noticia de la muerte de este cabrón. Bueno, les digo y una ligera introducción porque quería, de hecho, el video que fuera corto, pero ya me expendía 42 minutos, no importa. Les voy a hacer una breve introducción o una breve explicación de quién era este güey. Paco Stanley era un animador de televisión, era un conductor de programas, de revistas se les llama, como esas pendejadas de hoy, Viva la Alegría y esas madres. El güey ya tenía varios años dentro de lo que era el rubro de la comunicación, como pues, conductor y esas mamadas. Tan así que ya tenía acciones invertidas tanto en Televisa como en TV Azteca. Ustedes saben que aquí en México meterse con medios de comunicación es básicamente venderle tu alma al diablo, porque eso implica meterte entre una de las redes de corrupción más grandes que hay en el planeta, donde involucra incluso nexos con los cárteles del narcotráfico y con la oligarquía política, que en ese momento imperaba. Entonces, este güey, dentro de tantas madres y nexos que hizo nexos con al menos tres cárteles. Uno de ellos fue el de Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos. Otro fue con el cártel de Sinaloa y otro fue con el cártel de los Arellano Félix. Bien dice la Biblia, no puedes servir a dos amos porque le vas a quedar uno a mal. Pues este cabrón terminó sirviendo, o sea, parecía puta, terminó sirviendo al mejor postor. ¿Por qué? Porque no solamente estaba sirviendo estos tres cárteles que en su momento eran cárteles rivales, sino que también estuvo sirviendo en su principio a Emilio Azcárraga y a la agenda del PRI, y pues, en este caso Salinas de Gortari. Y posteriormente terminó sirviendo a la agenda del PAN y a TV Azteca. ¿Qué pasó? Cuando cambia de Televisa, de haber estado casi 40 años en Televisa y pasar a TV Azteca, obviamente no lo recibió bien Emilio Azcárraga, ni tampoco lo recibieron bien los de la comitiva del PRI, empezando por su jefe mayor que es Salinas. Y por el otro lado, le quedó de deber dinero a todos los cárteles para los que servía como albacea para introducir droga en las sets de televisión. Entonces, eventualmente cualquiera le iba a llegar y le iba a dar en su madre.
Pasa que, de nuevo, aplicando doctrina del shock, problema, reacción, solución, se les ocurre llegar a un acuerdo, un convenio a lo que es el Señor de los Cielos, Carrillo Fuentes, con el PRI y Emilio Azcárraga. Nos chingamos a este cabrón, aprovechando que también estos güeyes quieren madrearlo, pero vamos a adjudicarle la responsabilidad de otra persona. En ese momento, quien era la cabeza de la oposición en México era Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas. Este güey estaba como jefe de gobierno de la Ciudad de México y estaba por contender para las elecciones del 2000, que de hecho contendió, y perdió y ganó el imbécil de Fox. Entonces, ya anteriormente en el 88, 89, no me acuerdo qué año, cuando fue que sube a Salinas de Gortari en el poder, él ya había contendido para las elecciones para el parte del Partido Cardenista y había fundado el PRD. Bueno, cuando él había contenido anteriormente para la presidencia de la República, sucedió la famosa mamada de que se cayó el sistema. ¿Qué le otorga la victoria al señor de Gortari? Cuando ya el federalismo en México. Entonces, allá. Eh, él, digamos, ya tenía su historial de ser líder de oposición. Y no iban a permitir, obviamente, que este líder de oposición se les volviera a ir de control para este periodo electoral que venía. Entonces, ¿qué pasó? Matan a Paco Stanley en circunstancias que hasta ahorita, según ellos, son raras. Y en su momento, antes de buscar a un culpable, que después se terminaron que es que encerrando un rato a una pinche ¿cómo es? Edecán llamada Paula Durante y otro güey a su amigo que es que Mario Besares y otros pendejos que según los fueron arrestando como responsables de la muerte de ese güey. En su momento, tanto los medios de comunicación como la misma PGR estaban acusando como responsable a Cuauhtémoc Cárdenas de la muerte de ese pendejo. Lo adjudicaron casi casi como él si lo hubiera mandado a matar. Obviamente esto era inverosímil, porque, o sea, dice, yo para qué chingada madre, o sea, yo siendo, por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas, ¿para qué chingada madre le voy a mandar a un cabrón que ni conozco y por ende no me ha hecho ni madres? Incluso él mismo lo dijo en una rueda de prensa que le hicieron, porque le estaban diciendo que si él era responsable. Digo, güey, yo ni siquiera conozco, ¿yo por qué voy a matar a ese cabrón? Entonces, desde ahí obviamente lo hicieron por la cuestión de aplicar la doctrina del shock a su perfección, acusar por una forma demagógica a una persona que no tiene nada que ver en el desmadre, para evitar que subiera al poder. Entonces, de esa manera desacreditar su imagen y causar miedo en la población y descontento, porque para colmo, Paco Stanley era en su momento lo que en su momento hace unos años fue Justin Bieber o como es ahorita cualquier pinche influencercito de YouTube para las masas. O sea, un símbolo para las masas. ¿Y cómo es que el jefe del gobierno va a matar el símbolo para las masas? Ahora entienden qué pasó ahorita con los Levarón. Se fueron no directamente con cabezas de familia. Mataron mujeres que ya también tenían sus antecedentes, que estaban metidos en sectas sexuales y demás de medio. Y mataron niños que eran personas inocentes que ellos no tenían nada que ver, que eso sí está cabrón, o sea, matar a niños, no tener madre, para dejar como una amenaza a cualquier oposición a la oposición y también como para mostrar incompetencia del gobierno de Andrés Manuel y en cierta forma dejarlo a él como responsable. ¿Ya entendieron? Pero estudiemos tantito el caso de los Levarón. En primera es una familia de origen, qué raro, judío, que ellos ya estaban metidos en lo que es la cuestión de la religión de los mormones. Religión que como ustedes saben, bueno, es una pseudo religión
Como ustedes saben, es una pseudo religión que maneja millones de dólares. Funciona más como una pinche pirámide fiscal, como el puto Herbalife, que como una religión en su concepto base. Y ellos eran también dentro de las familias más influyentes dentro de todo lo que es la comunidad de mormones. Por un lado. Por el otro, cabecillas de esta familia, digamos los patriarcas de esta familia, le tiraron mierda tanto a Trump como a López Obrador, criticando gobiernos de ambos países. Cuando realmente estos cabrones no sé si tengan o no una noción de cómo gobernar, que es su puta casa. Bueno, y en tercera situación, estamos hablando de que se metieron con Estados Unidos, con directamente el presidente de la República de Estados Unidos. Y ustedes saben, si han visto tantas películas de Hollywood o no películas de Hollywood, se han puesto a leer historia real, gente con poder dentro de tu mismo círculo no se mete con el presidente de Estados Unidos o con su comitiva gubernamental y sale limpio. ¿Se dan cuenta de lo muy bien orquestado que está este desmadre? ¿Lo notan acaso? Espero que sí, porque esto es para ya la última parte del video. Crearon chivos expiatorios. Mataron gente que no tenían que matar, hablando de los niños, las mujeres estas. Así les decía, las mujeres estas me valen pito, realmente. Pero sí, mataron niños que no tenían que matar. Y con esto dijeron, ay no, fue culpa del gobierno de Andrés Manuel. ¿Y en qué se escudó entonces el gobierno de Estados Unidos? Primero se deshizo de alguien que abrió el hocico de más. O no se deshizo de alguien, más fue un sustito. Y en segunda, ya están agarrando esto como pretexto para una intervención militar. En Bolivia hicieron lo inverso. Levantaron al ejército y a gente una oposición salida de la nada. Ya es un decir salida de la nada, porque de hecho se sabe que dentro de lo que fue toda esta oposición que, que causó actualmente la renuncia de Evo Morales, hay mucha gente de la oposición mexicana metida, empezado por ti, maldito Marco, ese pendejo que está ahorita de dirigente del PAN, que financiaste económicamente y con apoyo e influencias a esa oposición para, digamos, que te vuelvan el favor y poder hacer un golpe de estado aquí en México. Eso es traición y eso ya deberían haberte fusilado, maldito hijo de tu perra madre. Así te lo digo de huevos. Que sé que no vas a ver este video, pero para quien lo ves, para quien lo vea. Bueno, exactamente así como les digo. Está muy metida la oligarquía, más bien la oligarquía, la oposición mexicana, con el desmadre de Bolivia. Obviamente Estados Unidos metiendo sus narices en eso. Y ahora digamos que el objetivo que sigue es México. ¿Por qué joder a Bolivia y a México? Ya les dije que ahora son los únicos países estables, no solamente de Latinoamérica, sino del resto del tercer mundo. El tercer mundo en este momento lo han sangrado muy feo. Peor que en el punto clímax de la Guerra Fría, cuando se dieron las guerrillas en toda África, en Honduras, El Salvador, y cuando estuvo la dictadura de Pinochet en Chile, a todo lo que daba. Ahorita el tercer mundo está sangrado, literal, está sucumbido. Está servido en bandeja de plata para Estados Unidos y cualquier pinche país europeo que quiera sacar ventaja, la poca ventaja que ya pueden sacar ahorita. Los únicos obstáculos reales son los países estables, México y Bolivia. Bolivia ya lo tienen casi en la bolsa. Y México, si no se pone las pilas Andrés Manuel, deja su pinche política de abrazos, no balazos, y se faja de huevos, nos van a meter la pinche verga. Van a meter soldados estadounidenses en México. Ya la invasión ya está cantada. Y eso no es solamente de los primero la pinche berrinches del pendejo de Trump de, ay, quiero mi muro a huevo. No, ya hablando desde un punto de vista serio, Trump ya amenazó con matar Rangers, Marines, Infantería de Marina y Navy SEALs
a territorio nacional. Esos güeyes solamente meten unidades de tierra que son propias del territorio de su país, que hablan de los Rangers, y unidades élite solo cuando ya van a efectuar una invasión directa. Ni siquiera necesita dar una declaración de guerra. ¿Por qué? Porque es una invasión que según él está propiciando con un plan de apoyo, tal como lo ha estado haciendo en Medio Oriente, que, ay, vamos a salvarlos del Estado Islámico, otra pinche cáncer que ellos crearon y que ahora apenas pueden controlar. Véanlo así. Por eso es preocupante. Por eso, aquellos que se digan de derecha u oposición, hablando de camaradas de Bolivia, obviamente nacionales, o de cualquier otra parte de Latinoamérica, pendejos, primero pónganse a analizar el contexto tanto geopolítico como de política interna de su puto país. Pónganse a analizar primero qué es derecha, qué es izquierda. Pónganse a analizar primero qué es lo que ha ofrecido cada sistema de gobierno a cambio de sus respectivas naciones. Es cierto, hablando yo como mi contexto como mexicano, el peje la ha cagado y un chingo. Yo mismo estoy molesto con él, y más desde mi perspectiva yo como médico, que me he visto bastante afectado a las políticas que ha tomado de repente a favor y de repente en contra del gremio médico. Pero güey, o sea, al mínimo al menos trato de informarme cómo está la situación antes de emitir un pinche juicio a lo estúpido. Hay muchos pendejos que empiezan nada más a ladrar y a lanzar mierda, pero ni siquiera tienen la pinche noción de lo que están diciendo. Y eso es preocupante porque, obviamente, un pueblo desinformado, un pueblo apendejado, un pueblo manipulado es un pueblo fácil de vencer. Chingada madre, nos costó tanto quitarnos encima tanto un viejo régimen como todas sus herramientas, incluyendo todas sus herramientas de manipulación, como son los medios de comunicación, para que ahora nosotros mismos nos demos a tole con el dedo. No digo que estén a favor del peje, porque ya les dije, yo estoy molesto con él, como persona que votó por él, como mexicano y como médico. Pero yo sé que no, o sea, no estoy yendo en contra de sus políticas, porque al menos sus políticas son mejores que las que hemos vivido durante todo el tiempo que estuvo el PRI y el PAN. Al menos la gran ventaja es que yo puedo opinar estas cuestiones, incluso le puedo mentar su madre, sin temor a que me persigan y a que me metan un pinche balazo a los de la Guardia Nacional. Porque obviamente tienen terminantemente prohibido reprimir al pueblo. Es una de las grandes ventajas que tiene este nuevo régimen, es que puedes incluso opinar contra de él. Claro, siempre y cuando informado, o sea, no como estos pendejos que van a sus marchas fifís. No, bajo un buen contexto. Y puedas, de esta manera, generar debate, abrir el debate a la opinión, al análisis. Sin temor a que te metan un pinche plomazo, a que te violen, a que te descuarticen, a que te desaparezcan. Yo lo digo por como yo estuve con lo que fue la Legión Cazatroles y de saber hace años, cuando fueron las elecciones de 2012, impusieron al imbécil de Peña, de ver cómo nos mandaban videos, de cómo a muchos de nuestros camaradas los mataban, los descuartizaban vivos, solo por ir en contra de una opinión, que era una opinión impuesta. La verdad es algo que, o sea, no se los deseo realmente. Para aquellos que viven en regímenes totalitarios reales, ustedes saben cómo es eso. Que no puedes emitir una opinión sin temor a que te maten. Yo por eso creé el personaje de FPI, fue su profeta de ignorancia, desde que era un niño. Para emitir mi opinión sin tener que ventilar mi imagen pública. En su principio, obviamente, por el temor de que te metan un plomazo en el culo. Cuando eres ya más joven, te vale madre. Realmente. Yo, de hecho, me iba a meter a movimientos armados. E incluso me iban a invitar que yo dirigiera un movimiento armado. Como encabezar una guerrilla. En su momento, pues no tenía experiencia militar, no conocía, no sabía usar un arma de fuego. Ya cuando estuve en el servicio militar me enseñaron a usar armas de fuego. Y si me lo propusieran ahorita, suponiendo que estuviéramos en el régimen anterior, sí me levanto en armas. Pero llega un punto en que tienes a tus personas que amas, en mi caso mis padres, mi hermano, mis sobrinos, mis amigos, una chica que amé y que sigo amando, que creo ya les había hablado un poco de ella,
Y no iba a permitir que les hicieran daño por mi causa. No es decir por mi culpa, porque al fin de cuentas yo sabía que estaba luchando por algo bueno, pero no iba a dejar, o sea, que les hicieran daño por mí. Entonces es cuando, digamos, tú maduras un poco y te pones a pensar, no te puedes aventar a la grilla luego, luego, porque obviamente no solamente van a ir contra ti, sino contra todo lo que amas. Porque esa pinche gente es así, no tienen espíritu, no tienen alma, no tienen corazón. Son gente desgraciada que ven a todos como cucarachas. Entonces, yo como persona que viví lo que es la represión, vivir en cuatro ocasiones trataran de matarme, ver amigos y conocidos y colegas que estuvieron en estos movimientos morir, o que te salieran en la nota roja, mataron a fulano de tal, sultano de tal. Neta, yo no quiero que eso regrese al país. Sí, los niveles de violencia siguen y no van a bajar. El daño ya está hecho. Lo que hicieron Calderón y Peña ya está hecho. Se tiene que controlar de alguna u otra forma, sí. Pero no se va a bajar luego, luego, para los que están chingando. "Ah, es que el peje dijo que iba a iba a acabar con el crimen. Güey, no, o sea, no es Batman. Y ni Batman puede, tomando hablando de que es un personaje en ficción. No, el crimen es algo más complejo. Es algo que involucra muchas cuestiones y caracteres tanto psicológicos y neuropsiquiátricos de las personas que cometen los crímenes, como en condiciones sociales y gubernamentales y políticas. Es algo muy, muy complejo. Y más, si tú alborotaste la olla de los grillos, no esperes a que los grillos se calmen. Hablando de las pendejadas que hizo Calderón y Peña, que no entiendo por qué Calderón emite decisiones si él fue el pendejo, bueno, en decisiones no, opiniones, si él fue el pendejo que inició todo este desmadre hace 12 años. Y no fue un acto de valentía, ¿eh? La forma en cómo se precipitó contra los cárteles de narco, de hecho, fue una forma muy estúpida. Entonces, pues yo lo sé. Hablando de esto de la situación de México, neta, si van a hacer oposición, sean una oposición informada y con criterio propio. No porque el hijo de Calderón que esté guapo y les haya dicho, no, es que el peje es un pendejo, mamadas así, no le vayan a hacer caso. O sea, mínimo infórmense y tengan un criterio crítico de lo que hace o no el peje. En el caso de Bolivia, güeyes, neta, fíjense, están metiéndoles a Estados Unidos en el culo y no se están dando cuenta. No sé si Evo haya sido un buen o mal gobernante, pero al menos mejor que cualquier gobernante que haya habido de derecha aquí en México, o cualquiera de los gobernantes de derecha que están controlando Sudamérica, como los imbéciles de Bolsonaro, Lenin Moreno, Macri o todos esos perros que están causando un genocidio indígena nunca antes visto, que casi acaban con el Amazonas y que están teniendo en jaque económicamente a toda Sudamérica. Neta, güeyes, o sea, yo prefiero mil veces un Evo Morales que cualquiera de esos perros. Así esté gobernando toda la eternidad, güey. O sea, la neta. Neta, hermanos bolivianos que estén viendo o oyendo este video, tenga su tantito pendejo criterio. Sean críticos, analicen. Si fue una persona mala que lo dudo, pues mínimo pidan que se esclarezcan los daños. Exíjanle lo que tengan que exigirle y ya. No dejen que porque de repente llegó un dirigente de la nada, financiado y fundamentado y propiciado por una intervención extranjera, que en este caso me duele decirlo, es de origen mexicano. O sea, la pinche oposición mexicana es la que está metiendo sus narices en esto. Y me imagino que también la oposición venezolana. No le van a hacer caso a un pendejo que es un comprado en primer lugar. Yo no lo haría. Y en segundo lugar, como insisto, si hizo algo mal, pues reclámenselo. Nosotros, bueno, el presidente de la República aquí en México siempre dice, si algo he de haber inferido en mala acción del país, que la nación me lo demande. Así exactamente ustedes mismos tienen que hacer. Por eso ustedes son pueblo, por eso es que eligieron a ese cabrón. Ustedes exíjanle cuentas. No esperen a que el ejército de repente sea movido por un dirigente de chocolate y hagan su desmadre y presionen a una persona que no sabemos ni siquiera cómo, en qué condiciones abandona el gobierno, lo haga. Neta, a este pinche planeta le falta tanto, un chingo de criterio. Y en serio, o sea, neta, México.
Bolivia, hay que mantenernos todavía estables, fuertes, firmes. Somos quizás la última esperanza para la humanidad. Hay que verlo desde esa perspectiva. Me preocupa mucho la situación de este país. Me preocupa la situación también de Bolivia. Me preocupa la situación de Latinoamérica. Me preocupa el planeta. Va para un muy mal rumbo. Ya tenemos una extinción en masa en la cara, literalmente. ¿Qué esperamos? ¿Una tercera guerra mundial? ¿Un nuevo orden mundial como lo querían hacer hace unos años? ¿Hasta qué horas la humanidad va a reaccionar? Hasta que nos tengan a todos esclavizados literalmente y que nos digan, ¿sabes qué? Te imponemos esto, ponte esto y eres un esclavo y no tienes derechos, como hace siglos. ¿Hasta ese momento vamos a esperar? ¿O a que nos laven el cerebro a todos como en las novelas de 1984, Un Mundo Feliz? ¿Hasta qué momento la pinche humanidad va a reaccionar? Chingada madre, por eso somos la especie más inteligente del planeta. Podemos tomar decisiones, podemos tener criterio propio, podemos tener pensamiento crítico. Usémoslo, puta madre. No es pretexto decir, ay, es que nací pobre, ay, es que no tuve educación básica, ay, es que esto, ay, es que lo otro, eso no es pretexto, chingada madre. Conozco mucha gente que ni siquiera estudió, ni siquiera sabe leer ni escribir, que tiene más criterio político que muchos colegas, bueno, quiero decir colegas, compañeros de mi hospital. O sea, en serio, dejen de pensar de manera individualista. Todos funcionamos como un gran colectivo humano. Hay que empezar a ponernos en los zapatos del otro. Ya, ya basta. Ya hemos pasado los últimos 6500 años como pendejos esperando que otros idiotas tomen decisiones por nosotros y tengan el control del mundo. Ya pasamos todo ese tiempo dándole el control a una bola de pendejos, una bola de pinches ansiosos de poder. Chingada madre, ya es momento de que ya no voy a salir como los conspiranoicos y güeyes de la iluminación, eso, ¿no? Decir, despertemos, no. Ya es momento que, o sea, sí, abran los pinches ojos y que se pongan a hacer puta madre algo. Jesús no va a bajar de los cielos ahorita, ¿eh? Se los digo de antemano, o sea, más que nada para la banda cristiana. La segunda venida de Jesucristo, quién sabe cuándo sea, ¿eh, güeyes? Muchos dicen, viene pronto, pero pronto ¿cuándo, güey? Puede venir mañana o puede venir dentro de 1000 años. ¿Es eso pronto? Y no van a estar como pendejos esperando a que venga para que hagan algo. No va a venir de momento ningún pinche caudillo líder revolucionario, ¿eh? Ahorita toda la pinche gente la compran. Ya es momento, chingada madre. Chingao, para eso Dios nos dio cerebro, nos dio manos, para trabajar, para luchar, para criticar lo que debe ser criticado, elogiar lo que debe ser elogiado y para tomar decisiones que nos lleven a un rumbo mejor a todos. Chingao, nuestro planeta se está muriendo. Nosotros, no es que nosotros lo estemos matando, estamos dejando que lo maten. Y luego nos quejamos, es que no tengo dinero, es que tengo hambre, es que mataron 20 personas en mi colonia, es que no encuentro a mi hermano, mi hermana ha desaparecido, es que ella no me ama, es que esto, lo otro. Chingada madre, si nunca tomamos acción de las cosas que hacemos, ¿cómo chingado esperemos que nos vaya bien en la puta vida? Ya, chingao. Ya estuvo bueno, ya estuvimos, no dormidos, estuvimos apendejados por 6500 años como especie. Chingada madre, ya es hora de despertar, puta madre. Carajo, al carajo las pinches élites. Sus pinches decisiones no tienen por qué regirnos. Y por otro lado, también, no, también no sean tan pendejos. O sea, no se dejen manipular por cualquier idiota que de repente empieza a tener popularidad porque esté guapito, porque juegue algún pendejo videojuego en la red, o porque diga cosas muy floripundias y llenas de estupidez, y empiecen a seguir ideologías que también nos van a llevar al pinche caño. Lo digo por las feminazis, lo digo por los veganos, lo digo por toda la pinche gente que sigue movimientos posmodernistas. Puta madre, insisto, usen el pinche criterio. O si no, nos vamos a condenar a la oscuridad para siempre. O sea, no estamos en la puta Edad Media, no hay que volver a esta época a una segunda Edad Media. Es más, no creo que en la Edad Media fueran tan pendejos, ¿eh?
Sí, en la Edad Media solamente los hijos de los reyes y los nobles y los monjes eran los únicos que estudiaban. Sí, la gente estaba súper dopada con la religión, en el lado de Europa con lo que son el cristianismo, en el lado de con lo que controlaban los árabes con el Islam y aquí en América pues con los dioses que los que querían. Sí está bien, pero puta madre, yo creo que ellos tenían un mejor concepto de la vida, al menos se inventaban supersticiones para justificarlas. Y nosotros no. Al contrario, nos hacemos de verdaderas chaquetas mentales para justificar por qué no hacemos nada. Por el amor de Dios, ya chingada madre. O sea, para decir que en la Edad Media pensaban más críticamente que ahorita, que nosotros tenemos todos los medios para hacerlo, es porque de plano nuestra pinche generación no vale verga. Así de huevo se los digo. En serio. Espero una pronta estabilidad para el mundo, especialmente el tercer mundo y Latinoamérica. Espero que la pseudo oposición deje de chingar a la madre aquí en México y deje de meterse en asuntos de otros países, por el amor de Dios, y que neta, bolivianos, recapaciten. Eso sería todo. Quería que fuera un video podcast corto, pero se largó, duró 1:10, pero creo que era lo necesario que tenía que decir de acuerdo a toda esta situación. De antemano se despide de ustedes, FPI, el falso profeta de ignorancia. Em, no sé cuándo regrese formalmente de nuevo a los videos, porque les digo, todavía falta terminar esto. Pero pues cualquier cosa estaremos en contacto. Ahí se lo lava, cambio y fuera.